Frecuencia Cero. Para seguir hablando del encuentro y en profundidad del sector, estamos en comunicación con Nahum Mirad. Él es director del programa de Usina de Medios y coordinador del proyecto Comunicar y un referente del sector en la parte de comunicación, y fue parte importante también del consenso de Sunchales hace ya 7 años. Hola Nahum, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, Moisés y Belén te saludan. Bueno, en una primera instancia me gustaría que, si podés, hagas una evaluación, un balance de estos 7 años que pasaron después del consenso, ¿no? En el sector, ¿qué fue lo que pasó? Como ustedes sabrán o lo habrán visto en algún momento, el consenso de Sunchales se llamó así precisamente por la idea de hacer un anticonsenso de Washington, un contraconsenso de Washington. Precisamente lo que se definió allá, donde se acordó todo el sector cooperativo, mutual, el asociativismo PYME, precisamente que para poder desarrollarnos, crecer, seguir profundizando este modelo nacional, las cooperativas mutuales teníamos que avanzar hacia un proceso de unidad, que esa unidad se iba a dar por distintos proyectos, uno de ellos es el tema de medios, pero digamos trabajar en el tema vivienda, el tema de generar trabajo digno, en articulación con el Estado, y en base a conocer cada vez más el sector, armar centros de estudios, etcétera. Eso se definió hace unos 6 años y medio, 6 años, 7 años en Sunchales, precisamente fue en el año 2006 esto. Bueno, un poco la reunión de este viernes es o el congreso, que se abre este viernes es un poco para analizar qué pasó en estos años. Y la verdad es que el sector creció mucho en este primer objetivo, en el objetivo de la unidad. Hoy hay muchos proyectos, precisamente el de Comunicar, pero hay muchos otros, que reúnen al sector en distintos espacios. Se creó, por ejemplo, la CNCT, que antes no existía. La CNCT, antes, en el momento de firmar el consenso de Sunchales, es la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, el cooperativismo de trabajo. Se fueron generando muchos espacios donde el sector fue expresando en hechos esa idea de unidad con la que se trabajó en Sunchales hace 7 años. ¿Qué tal, Nahum? Bueno, un poquito vamos a llegar el viernes a analizar un poco esos pasos que se dieron, ¿no? Nahum, un poco para poner en situación a nuestros oyentes, quisiera que nos comentes rápidamente qué es Comunicar, digo. Comunicar, perfecto. Comunicar es un momento de este esquema de unidad en el campo de las telecomunicaciones, de las infotelecomunicaciones que viene dando la economía solidaria en Argentina. Hay un montón, cuando digo un montón, digo más de 400 operadores de cable operadores, gente que está asociada en cooperativas que está prestando el servicio de cable, hay una cantidad enorme de radios, hay más de 400 periódicos y revistas que están asociadas, un esquema asociativo, hay 2 federaciones telefónicas que prestan servicio en más de 300 poblaciones de nuestro país. Hay aproximadamente 2.500 kilómetros de fibra óptica tendido por el sector cooperativo, que empezamos a ver que era importante confluir en un espacio para poder potenciar precisamente estas actividades. Entonces, ese espacio se llama Comunicar. Es el espacio en que se empieza a articular, o desde el cual se va a articular, todo lo que es las telecomunicaciones del sector. No es una gran empresa, en realidad es un espacio de articulación. Nosotros sabemos, los que hacemos cooperativismo, que la escala la ganamos porque nos asociamos, no porque hacemos empresas cada vez más grandes. Son muchas pequeñas empresas que empiezan a compartir cuestiones, proyectos, tareas, necesidades, ¿no? Como un espacio para compartir experiencias. Uno de los temas a tratar, un tema que va a ser eje, tiene que ver con el Estado y el sector y las políticas públicas para desarrollar la economía solidaria. ¿Cómo evaluás hoy en día el apoyo que brinda el Estado Nacional, particularmente al sector cooperativo? ¿Qué es lo que encontrás de positivo y qué crees que es lo que falta todavía? Bueno, como positivo, por ejemplo, el tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es lo que me toca directamente en mi espacio, anterior a la ley precisamente de Servicios de Comunicación Audiovisual, la ley de radiodifusión, impedía directamente a cooperativas, mutuales, entidades sin fines de lucro prestar el servicio de comunicación. Ahí, tras años de militancia y tras años de esfuerzo del sector y de los distintos
estamentos, distintos espacios de la sociedad civil, este Estado con este gobierno recogió el guante y decidió mandar al Congreso una ley que abría el espectro o que abría la posibilidad que las empresas sin fines de lucro podamos participar. Bueno, eso es un gran apoyo del Estado, digamos, es una política pública que se traduce en oportunidades hacia el sector. Todas las políticas del fomento de trabajo, como la Argentina trabaja, que es una experiencia única en el mundo, donde el Estado fomenta trabajo, pero no trabajo, digamos, hecho de cualquier manera. Es trabajo asociativo, de lo cual muchas de estas experiencias que se arman o unidades que se arman empiezan a consolidarse en cooperativas realmente como las cooperativas clásicas, digamos, de autogestión, espacios de autogestión. Es una experiencia única en el mundo. ¿Y cuál te parece que sería una necesidad hoy del sector que todavía no se puede cumplir coordinando con el Estado, trabajando con el Estado? ¿Qué es lo que faltaría como objetivo? Bueno, hay distintas agendas que se empiezan a visualizar adentro del sector. Parte de esto se va a trabajar ahí en Sunchales. Pero una de las cosas que se está discutiendo es una nueva ley de cooperativas o modificaciones a la ley de cooperativas. Hay que avanzar en algunos espacios de articulación en el campo de las comunicaciones. Por ejemplo, estamos esperando desde las cooperativas que esta frecuencia que se quedó el Estado a través de la fusión de estas dos grandes telefónicas, compañías de celular, le quedó una frecuencia al Estado que a través de ARSAT la ponen a disposición de las cooperativas. Bueno, pero todavía eso no se sabe cómo va a marchar. El tema de la Argentina conectada, las cooperativas tienen la posibilidad de brindar lo que se conoce como la última milla. Pasa la fibra óptica por la ruta, las cooperativas meten el servicio hacia los hogares. Bueno, eso todavía no está implementado. Digo, hay muchos temas pendientes sobre los cuales trabajar. Pero eso se está haciendo, o lo que falta, tiene una cosa que es muy importante, que es una mesa donde se está articulando. Seguro, empezar a trabajar en conjunto y en este camino que ya se empezó hace rato. Nahum, ahora como referente de la comunicación del sector y siguiendo un poco en el análisis de la relación con el Estado, ¿de qué manera o si se debate al interior del cooperativismo y sobre todo en quien emprende un medio con esta impronta, en lo que tiene que ver de cuando el Estado apoya una iniciativa o da muchas herramientas, ¿cómo se hace para trabajar en la línea editorial de ese medio? Si se puede, de alguna manera, despegar de un discurso que tenga que ver con un determinado gobierno en sus diferentes escalas jerárquicas, si se discute adentro del sector de la comunicación del cooperativismo, bueno, tenemos el apoyo del Estado, pero ¿cómo creamos nuestro propio discurso? Mira, a ver, es una visión personal, pero también es una visión personal construida desde un lugar de construcción más amplio, donde venimos trabajando en todo este último tiempo, digamos, y es el tema de los medios de comunicación vinculados a la economía solidaria. El cooperativismo y el mutualismo existen en Argentina desde hace 150 años, mucho antes que este gobierno u a otro gobierno, digamos. Es un sector que tiene peso por sí mismo. Las telecomunicaciones, las comunicaciones, se hacen desde una iniciativa de gente que decide asociarse y en todo caso se apoya en el Estado para lograr dar avances y pasos. Digo, ¿qué quiere decir con esto? Que no es una estructura generada desde este Estado y desde este gobierno. Sí hay que reconocer que uno recoge el esquema, la solidaridad y la incorpora en muchos casos como políticas de Estado. Y después hay otra cosa muy interesante. Al no ser grandes empresas, grandes corporaciones, grandes empresas de medios, en realidad van representando los intereses de la comunidad en la que están insertos. Ustedes son una radio que llega a determinada cantidad de barrios. Bueno, ustedes básicamente lo que tienen que hacer es cuidar la audiencia de los lugares a donde llegan. Pasa lo mismo con cada uno de los periódicos, cada uno de los cable operadores. Si no cuidan sus audiencias con los discursos, con los temas, con los ejes de las economías regionales, de los intereses de su comunidad, digamos, no hay forma de que se sostengan desde el punto de vista de
de la audiencia desde el punto de vista de la sustentabilidad. No solo eso, sino que si uno se pone a ver la distribución de la pauta oficial, que muchas veces se quejan los grandes medios, los grandes diarios, en realidad de toda la torta los que menos están recibiendo son los pequeños medios, que precisamente son los que están organizados en cooperativas. Así que esa determinación me parece que muchas veces es más un discurso que se suele proponer desde los sectores concentrados, que empiezan a ver como una red de medios no tiene una cabeza, sino que en realidad es la voluntad de un montón de gente que empieza a asociarse y les empieza a disputar las audiencias. Seguro. Hay un espacio para poder crear discurso, entonces, más allá del trabajo que uno haga con los distintos gobiernos, con el Estado. Particularmente hablábamos antes de la ley de medios, y hay un 33% que es el que está destinado a las organizaciones sociales sin fines de lucro. En este momento, o de visión a futuro, ¿cuánto de ese 33% crees que puede llegar a ocupar el sector cooperativo? Yo pongo el sector cooperativo, el sector mutual, el sector asociativo en general. Yo creo que es una buena parte, pero es una buena parte pensando en que en las cooperativas no es las cooperativas existentes. La cooperativa es un modelo de gestión, es una forma de gestión. O sea que muchas entidades hoy, sin fines de lucro, van encontrando en la figura cooperativa, en la figura asociativa, que es una figura, la figura cooperativa es una figura asociativa que permite realizar economía sin fines de lucro, pero permite realizar economía, van encontrando un instrumento para avanzar en este espacio de los medios, un instrumento que le da una viabilidad, por supuesto, a los proyectos. Entonces, nos parece que es una figura que se va a utilizar por el sector sin fines de lucro para ir ganando terreno en este tema del 33%. Yo no digo, sería aventurado decir cuánto de esto va a ocupar, pero por ejemplo, lo que les puedo decir es que hay más de 350 o 400 cable operadores que están buscando las licencias o concursando las licencias cable operadores cooperativos, ¿no? Asociativos. Les puedo decir que hay un sinnúmero de radios. En este momento estamos contabilizando más de 60 70 radios que están tramitando licencias, digamos, seguramente hay algunas más dando vueltas, son las que nosotros vamos visualizando. El sector va a ir ocupando los lugares, sobre todo con esta conciencia de que sean, con esta conciencia y con esta sabiduría, de que sean proyectos sustentables desde el punto de vista de su racionalidad económica. Digamos, una figura cooperativa visualiza además la sustentabilidad del proyecto. Nosotros pensamos que son sustentables en la medida que ganemos audiencia, que propongamos cosas de calidad, que propongamos proyectos que la gente los termine adoptando como propios, los oyentes, en el caso de las radios, los lectores o los televidentes. Naum, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente la semana que viene vamos a estar informando y contando cuáles fueron las conclusiones de este primer encuentro, que está bueno para seguir debatiendo las distintas áreas del sector, las distintas relaciones con la sociedad civil, con el Estado. Así que muchísimas gracias por el contacto. Por supuesto, y generando alternativas de las cuales ustedes son parte. Muchas gracias, buenas noches. Estábamos hablando con Naum Mirán, director del programa Usina de Medios y coordinador del proyecto Comunicar. Frecuencia 0. 92.5.